somos llamados a imitar el amor de Cristo. Somos llamados a ser hijos de luz. Y también, si está diciendo examinen qué es lo que agrada al Señor, está llamándonos a ser una gente de sabiduría. Amén. Entonces, me gusta eso. amor, luz y sabiduría. Wow. Amén. Amor, luz y sabiduría. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de la tercera semana de nuestra serie nueva sobre la epístola de Pablo a los Efesios, que hemos titulado Efesios, las riquezas de su gracia. Quiero recordarte que Dios nos provee en Cristo una fuente inagotable de bendiciones, no tienen fin. Y estas bendiciones no son nuestras por merecerlas, sino porque Dios ha querido glorificarse mostrando su bondad a nosotros, los que no la merecíamos. Las riquezas de su gracia nos pertenecen. Son tuyas y mías a través de la fe en Cristo y nos suplen todo lo que necesitamos para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Tu vida por medio de la gracia será para la gloria de Dios, mi hermano. Hoy me acompañan el pastor Alex Herrera y Jason Arevalo, con quien exploramos la importancia de imitar a Dios como hijos amados, destacando cómo nuestra nueva identidad en Cristo nos transforma y nos llama a vivir en amor, luz y sabiduría. Vamos a reflexionar sobre la necesidad de alejarnos de la inmoralidad y de las obras de las tinieblas y cómo la confesión y el arrepentimiento nos permiten vivir plenamente en la luz de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Efesios 5 del 1 al 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quizás hayas oído ese dicho de tal palo, tal astilla, que en realidad significa que los hijos se parecen a los padres. Y muchos hijos toman esas características de sus padres que ellos observan cuando son chiquitos y porque quieren ser como él. Cuando yo era muchacho, yo quería ser como mi papá. Mi papá era pastor. Así que yo siempre decía cuando era chiquito, yo quiero ser pastor. Y añadía que quería ser bombero también. Porque astronauta. O astronauta, ¿verdad? No, pero yo decía, yo voy a ser pastor y bombero. Pero bueno, cuando crecí llegué a hacer ambas cosas porque los pastores siempre están apagando fuegos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que los hijos casi siempre quieren ser como sus padres. Ahora, lamentablemente hay hijos que crecen sin padres en el hogar y eso es algo muy doloroso. Se ha dicho que esta generación es una generación sin padre. Hay muchos que han crecido sin padres, pero gracias a Dios, todos los que estamos en Cristo tenemos el derecho de hablar de Dios como nuestro Padre. Amén. Así que hoy vamos a ver un pasaje muy hermoso. Es el capítulo 5 de Efesios. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 14. Y para hablar de este texto tengo conmigo al pastor Alex Herrera y también a Jason Arevalo. Bienvenidos al programa, hermanos. Como siempre, mi amado hermano, un privilegio estar acá con tus radioescuchas, ¿verdad? Y con ustedes, mis hermanos. Amén. Saludos a todos. Bueno, Pablo comienza diciendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este pasaje. Comienza con esta invitación a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es posible imitar a Dios, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Bueno, fíjate que ahora que yo soy abuelo, hasta pena da decirlo, ¿no? Pero no, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo veo cómo mi nieto, de una manera orgánica y natural, tiene cosas de su papá. Sí. Tiene cosas de su papá. Ahora, él no se da cuenta. Pero yo sí me doy cuenta. Pero de la misma manera hay gente que señala que mi hijo tiene manerismos y maneras de expresarse que son mías. Y así, ¿verdad? O sea que hay un aspecto en el cual nosotros imitamos a Dios simplemente porque somos hijos de Dios. Por naturaleza. Por naturaleza. Él ha cambiado nuestra naturaleza, ha cambiado nuestros afectos, ha cambiado nuestra manera de ver el mundo, de entender la creación, de relacionarnos los unos con los otros, de tal manera que empezamos a evidenciar, lo voy a admitir de manera muy paulatina y progresiva, pero empezamos a imitar y a evidenciar a la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Tremendo. Sí, diciéndolo de otra manera, nosotros somos hijos de Dios ahora no solo porque lo decimos, ¿no? No es solo una expresión, sino por naturaleza, por el nuevo nacimiento. Y esa es parte de la promesa que tenemos en el Evangelio, un nuevo corazón, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo esta transformación de nuestras vidas. Es el resultado de tener a Cristo, ¿verdad? Amén. Y eso significa que ahora hay cosas que se van a parecer a Dios en nuestro comportamiento y es por naturaleza. Eso es tremendo. Sí. Un pensamiento profundo y eso significa que el que está en Cristo debe ver un cambio en su vida. Claro que sí. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, ¿no? Pero hay cosas en las que imitamos a nuestros padres por naturaleza, ¿verdad? Mi papá era una persona muy paciente y yo soy una persona muy paciente y la gente que conocía a mi papá me dicen, oye, ¿cómo te pareces a él en tu carácter, en tu manera de hablar? Eso es por naturaleza. Pero entonces hay transformaciones que vienen entonces por imitación. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo aquí en este texto. Hay cosas que nos nacen, ¿verdad? Pero entonces hay cosas que tenemos que desarrollar imitando. Amén. Y es donde viene la madurez, el crecimiento. Así que vamos a decir una cosa aquí, y esto debe ser obvio, pero quizás alguien diga, pero ¿cómo vamos a imitar a Dios? Que Dios es omnipotente. No, nosotros no imitamos a Dios en todo. Hay cosas que no corresponden a nosotros. Yo no puedo imitar a Dios en su eternidad. No puedo imitar a Dios en su omnipotencia. No puedo imitar a Dios en ¿qué más? En su muerte en la cruz. En su muerte en la cruz. En su majestad. En su majestad. Hay cosas que no corresponden a nosotros, pero en las capacidades morales, los atributos morales, ahí es donde Dios nos llama a ser imitadores. Y
¿Cómo comienza? Vamos a imitarlo andando en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahora, Jason, acabas de decir que no en su muerte, pero aquí esto está sugiriendo algo relacionado al sacrificio de Cristo. Así que desarrolla esa idea para nosotros. Yo sé que tú tienes una buena respuesta. Bueno, la distinción es que la muerte de Cristo en la cruz no era solamente una demuestra de amor, aunque era y es una demuestra de su amor, pero también era una obra de propiciación. Y eso es algo que yo no puedo hacer. No puedo salvarme a mí mismo con la sangre que solamente Jesucristo derramó en la cruz. Claro. Pero a la misma vez somos llamados a imitar ese sacrificio, esa entrega. Amén. Y el amor de Cristo se muestra en su entrega. Él dice, yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la doy, ¿verdad? Y es por amor. O sea que Jason no puede imitar el sacrificio de Cristo porque él no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Pero sí puede imitar el amor del Cordero que lo llevó a venir y entregarse por pecadores, ¿verdad? Amén. Amén. Sí. Ahora es interesante porque dice Pablo que Cristo se da como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y por supuesto eso está hablando del sacrificio. En el Antiguo Testamento, cuando ofrecían sacrificio, el fragante aroma es el olor a un asado, ¿verdad? Ese era el olor a carne que se está sobre las llamas y uno dice, qué rico huele eso, ¿verdad? Olor fragante. A veces pensamos en la alabanza y la adoración, pero esto lo que me hace pensar es en un buen asado. Pero me está dando hambre, Dani. Sí, creo que es hora de comer. Pero no es solo eso. Lo que iba a decir es que andar en amor, sin embargo, es parte del sacrificio. Y entonces cuando aprendemos a amar, eso también es olor fragante delante de Dios, ¿verdad? Cuando andamos en amor, ese es fragante aroma. Ahora, habla de un contraste. Andar en amor es lo primero, pero entonces él empieza a describir lo que no debemos permitir en nuestras vidas. Hablemos un poco acerca de esto. Cuando él viene y habla de la fornicación y la inmundicia, para empezar, ¿verdad? Si nosotros imitamos a Dios como hijos amados, uno de los atributos comunicables que nosotros imitamos del Señor, ¿verdad? Es su santidad. No vamos a ser santos reflejando la santidad de Dios al nivel del cual los mismos querubines se tapan los ojos y los pies ante la santidad de Dios. Pero vemos de que el poder del Evangelio nos lleva a nosotros a imitar al Señor en nuestra sexualidad, fornicación y toda inmundicia. Y luego, una vez más, viene, ¿verdad? Y habla de que ningún fornicario, en el verso 5, o inmundo, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo que nos lleva a entender esto es de que el poder del Evangelio y nuestra unión con Cristo es algo que viene y afecta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad, incluyendo el uso de nuestros cuerpos. Aquí vemos de que Dios, que es un Dios santo, ¿verdad?, nos llama a huir de la fornicación, a huir de la inmundicia, a entregar nuestros cuerpos, ¿verdad?, en obediencia al Señor en estas áreas de nuestra vida, que vivimos en tiempos en los cuales la inmoralidad y todos los pecados relacionados con el cuerpo, ¿verdad?, son tan abiertos y tan aún han afectado aún la misma iglesia de Cristo, ¿no? Sí. Pero Pablo nos está diciendo primeramente que debemos andar en amor, pero ahora nos dice también tenemos que andar en la luz.
Y esa es la idea de lo que acaba de decir Alex. Es andar en la luz. Fíjate que dice en el versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Amén. Sí. Y es importante entender que empezamos de un lugar de identidad. Amén. Sí. Súper importante. Somos hijos de luz. Y entonces, después de eso y después de saber eso, podemos andar como hijos de luz. Amén. Es decir, primero viene el indicativo y después el imperativo. Siempre. Sí. Somos hijos, anda como hijos. Amén. 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 Y es bien importante el contexto histórico, súper importante, porque estas cartas fueron entregadas en una cultura que venía y celebraba la vida del intelecto y la vida de las ideas como algo muy sublime y muy precioso. Las culturas grecorromanas, que son las cunas de la oratoria y de la historia y de la filosofía, pero sin embargo trataban el cuerpo como algo bajo, a quien tú podías darle gusto con todo tipo de lujurias y placeres, porque el cuerpo no importaba, el cuerpo era algo que tú tratabas de esa manera. Sí. Pero aquí vemos de que la redención es algo integral. El Señor nos compra a través de la redención, pero no compra solo nuestra alma, compra nuestro cuerpo. Eso es. Nosotros le pertenecemos a Él. Sí, sí. Y es algo tremendo que ocurre en la fe cristiana, ¿verdad? Porque, como bien dijiste, Alex, en el mundo antiguo existía este dualismo, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, entre el mundo material y el mundo espiritual. Y en el cristianismo se dice, no, todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Tu espíritu es de Dios, tu cuerpo es de Dios. El cielo es de Dios, el mundo es de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como dicen Colosenses. Y eso es algo maravilloso. Es una transformación total de la vida. Y la verdad es que toda esta inmoralidad sexual, todas las cosas que Él describe, no solo sexual, aquí hay cosas que tienen que ver con avaricia, con el deseo de tener más y más, la grosería, las cosas indebidas, obscenidades, necedades, todo lo que Él describe. Estas son cosas que le quitan el valor a los otros seres humanos. Cuando tú tratas a alguien como un objeto para satisfacer tu lujuria, o cuando tú tratas a alguien como simplemente una herramienta para proveerte algo que tú no tenías antes. ¿Sabes? El que roba, por ejemplo. O cuando tú sientes que tú puedes hablarle a una persona como si fueran cualquiera o no fuera nada. Estás minimizando que fue una persona creada a la imagen de Dios. Es una falta de respeto al Creador. Pero el Señor nos ha llamado a la luz. Y en la luz vemos la realidad de las cosas, ¿verdad? En la luz vemos la verdad. Es una persona por quien Cristo murió. ¿Cómo es que voy a usarlo para satisfacer mis necesidades sexuales? ¿Cómo? ¿Cómo es que voy a quitarle algo que no es de ellos? ¿Cómo es que le voy a hablar como si no tuviera valor? Sí. ¿Cómo voy a tomar los recursos que Dios me da? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Los voy a utilizar de una manera generosa para bendecir a otros o para ensanchar el reino, o me voy a convertir en un avaro que lo que voy a buscar es acumular riqueza, acumular riqueza, acumular riqueza. Esto, de acuerdo al Señor, no es caminar ni en amor, ni es caminar en imitación de Dios, que es la epítome de la generosidad, ¿verdad? Él dio a su Hijo por nosotros. Sí. Amén. Amén. Pues continúa Pablo diciendo que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Lo que Él acaba de decir, ¿verdad? Bondad, justicia, verdad. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Cómo es que dice? Reprenderlas, dice mi versión. Reprenderlas, sí.
Sí, entonces en el medio de todo esto, para resumir un poquito, somos llamados a imitar el amor de Cristo. Somos llamados a ser hijos de luz. Y también, si está diciendo examinen qué es lo que agrada al Señor, está llamándonos a ser un agente de sabiduría. Amén. Entonces, me gusta eso. Amor, luz y sabiduría. Wow. Amén. Amor, luz y sabiduría. Y hay algo acá bien precioso, ¿verdad? Porque esto pudiera estar pintando una moralidad que para muchos puede decir, esto es imposible de seguirlo. Esto es, yo no puedo vivir de esta manera. Pero aquí hay unas directivas bien preciosas. Primero, en el verso 11, no participen en esto, ¿verdad? ¿Ya? Sustráiganse de lugares o situaciones en donde ustedes van a encontrarse siendo partícipes de estas cosas. Es algo bien práctico, ¿no? Buenísimo, Yeah. buenísimo. Y lo segundo que habla es de que estas cosas, cuando se practican, dice, son evidenciadas por la luz. Y son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Para mí esto lo que habla es de que cuando, ¿verdad? Sino porque nosotros vamos a caer en situaciones en las cuales nosotros venimos y quebrantamos estos imperativos. Lo que debemos de lidiar es con el arrepentimiento, exponiendo delante de Dios, ¿verdad? Nuestro propio pecado, diciéndole, Señor, que la luz, Señor, venga y exponga esta oscuridad en mi corazón. No tratar de esconderla, pretender de que no pasó o de que yo no lo he hecho, ¿verdad? O tratar de alguna manera de justificarla, ¿verdad? Sí. Sino dejar de que la luz del Señor exponga la tiniebla de nuestro corazón y decir, Señor. Exponerlo a la luz. Sí. Exponerlo a la luz es decir, Señor, lo que yo hice estaba mal. Lo que yo hice no te agradó. Lo que yo hice fue pecado. Fue algo vil. Eso es exponerlo a la luz. Porque la luz revela lo que está ahí. Y entonces cuando nosotros hacemos algo por el placer, porque nos gusta algún pecado, estamos encubriendo, estamos en las tinieblas. En otras palabras, no estamos viéndolo por lo que es. Pero cuando lo exponemos a la luz, se ve por lo que es. Y es algo feo, algo vil, algo que desagrada, no solo desagrada al Señor, es algo malo. Y entonces podemos hacer que confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Dani y Jason, que David peca, ¿verdad? En el caso de Betsabé, ¿no? Sí. Y muchas de estas lujurias y pecados él viene y los comete, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y entonces es denunciado, ¿verdad? Por el profeta Natán, y él viene y admite su pecado. Inmediatamente Natán viene y le dice, Dios ha remitido tu pecado. Como que eres perdonado. ¿Ya? Pero lo que debe ser importado a esa realidad es la confesión de David. David hizo lo que tú dijiste. Sí. David vino y dijo, Señor, yo he pecado. Mi pecado está delante de ti. Salmo 51. ¿Ya? Él viene y se derrama como un vaso delante del Señor y dice, Señor, no tengo excusa. Yo he pecado, yo te he ofendido. Él habla de su pecado como rebelión, como transgresión, como iniquidad. Y dice que es de él. La luz de Dios es expuesta, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? Y la oscuridad no puede encontrar la luz. ¿Y qué es lo que nace de eso? El perdón. Amén. Pues el texto que estudiamos hoy termina con el versículo 14. Dice, por esta razón. ¿Por cuál razón? Por lo de la luz, que todas las cosas se hacen visibles en la luz. Dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto está hablando de un cristiano que ha despertado, ¿verdad? Es un llamado a despertar como creyente. Hay muchos que son creyentes, que ya han recibido la gracia del Señor, han creído en Jesucristo, pero en cierto sentido están medio dormidos. No te duermas en las tinieblas, despierta.
Deja que la luz de Cristo brille. Deja que esa luz, la luz de Cristo que brilla en tu vida, alumbra lo que está mal para que lo puedas confesar, para que puedas hacer los ajustes necesarios. Pero deja que esa luz brille en tu vida. Despierta hoy, despierta a esta realidad. El Señor te ha llamado a ser un hijo amado que imita a su Padre. Amén. El Señor te ha llamado a ser un hijo que imita a su Padre en santidad también, caminando en la luz como Él es luz, como dicen en Primera de Juan. El Señor te llama a despertar. Amén. Así que hoy, mi hermano, si tú eres creyente, pero el pecado no te ha sido un problema, en el sentido que no tienes ningún problema pecando. En ese sentido, el Señor hoy quiere brillar la luz. Oh, despierta, arrepiéntete, ven al Señor, confiesa tu pecado, recibe el perdón de Él, que esa es la promesa del Evangelio. Es lo que hemos estado escuchando en estas 2 semanas ya, que el Señor en Cristo nos ha perdonado. Pero ahora el Señor te llama a vivir a la estatura de tu llamado. El Señor te dice que eres hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Él dice, eres hijo de luz, vive como un hijo de luz, arrepiéntete y vive esta vida. Y mi hermano, si tú estás escuchando hoy, todavía no has puesto tu fe en Cristo. Hoy te invito a considerar lo que el Evangelio te promete. El Señor dice que te ama. ¿Cómo lo dice? Cuando tú eras pecador. En otras palabras, conociendo quién tú ibas a ser, aún así Cristo murió por ti. Murió por tus pecados. Murió para perdonarte. Murió para adoptarte y traerte a ser parte de la familia de Dios por medio de su gracia. Eso quiere decir que lo hace a pesar de que no lo merezcas. Dios te ama y ha hecho todo esto para que si tú pones tu fe en Cristo, tú puedas ser parte de la familia de Dios. Hijo de Dios, perdonado, restaurado, reconciliado, hijo de luz, hijo de Dios. Ven a Cristo hoy, pon tu fe en Él. Será la mejor decisión de tu vida. Créelo. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho para nosotros en Cristo Jesús. Y Padre, hoy yo te pido que tú hables a los corazones, Señor. A los hermanos que creen, pero están viviendo muy por debajo del llamado que tú tienes para ellos. Que hoy, Señor, despierten y se levanten para que esa luz de Cristo brille en sus vidas, Señor. Y Padre, te pedimos por aquel que hoy mismo está considerando recibir a Cristo como su Salvador. Señor, dale la luz para creer. Dales la luz para creer, que hoy puedan poner toda su fe en Cristo Jesús, el que los amó, el que murió, resucitó por ellos para el perdón de sus pecados y para la esperanza de vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Efesios, las riquezas de su gracia. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.